ciclo celular y vamos a ver un poco de cáncer. ¿A quién nos iba a hacer favor de compartirnos hoy? Yo, doctora. Elizabeth, ¿no? Sí, Ah, ya sí, compartí. Elizabeth, por favor. Am, ¿Ya se ve? Te está cargando. Ups, Ya. vale. Bueno, pues buenos días, doctora y compañeros. Yo les voy a hablar de la técnica de hibridación Northern Blot. Eh, bueno, esta es una técnica de laboratorio que se utiliza para detectar una secuencia de ARN específica en una muestra de sangre o de tejido. Las moléculas de ARN en una muestra se separan por tamaño mediante electroforesis en gel y los fragmentos de ARN son transferidos del gel a la superficie de una membrana. Esta se expone a una sonda marcada con una etiqueta radiactiva o química y si la sonda se une a la membrana, la secuencia complementaria de ARN está presente en la muestra. Bueno, esta técnica se desarrolló en 1977 por James Alvine, David Kemp y George Stark en la Universidad de Stanford y lo denominaron el punto cardinal opuesto. Como nos decía Diego ayer, pues es un juego de palabras el nombre de esta técnica. No corresponde a ningún investigador, como en el Southern, ahí lo escribí mal, pero ahorita lo fijo. Bueno, y aquí pues les puse un esquema chiquito de esta referencia, ¿no? En el norte, pues el RNA, en el western, las proteínas, y en el sur, el DNA. Y bueno, el procedimiento es idéntico a la técnica de Southern Blot, pero la diferencia es que el ácido nucleico que se detecta es el RNA, y en este no se van a utilizar enzimas de restricción, porque las moléculas de ARN son más pequeñas y para su análisis no requieren su fragmentación con endonucleasas. Debe tenerse un cuidado muy especial para evitar la acción de las RNasas, ya sean endógenas o exógenas, porque su contaminación es muy común, incluso con las manos de quien lo analiza, y estas son muy difíciles de inactivar. Y bueno, ya que el uso de agentes desnaturalizantes sigue siendo necesario para evitar apareamientos intracatenarios que alterarían el patrón de selección por tamaño. Este se va a usar para obtener información sobre el tamaño de los RNAs y sobre el modelo de la expresión de genes específicos. Estos van a ser clonados y así van a ser utilizados como sondas para hibridar muestras de tejidos diferentes, para así conocer los tipos celulares en los que se expresa el gen, la abundancia relativa y el tamaño de los transcritos, así como varios detalles de su procesamiento posterior. Bueno, las diferencias principales con la técnica de Southern es que el RNA es separado por tamaño utilizando geles de agarosa desnaturalizantes para evitar la formación de estructuras secundarias por plegamiento. Y a esto se le va a agregar el formaldehído o glioxal DMSO tanto al gel como a las muestras de RNA. Después de la electroforesis, el gel no necesita ser desnaturalizado por tratamiento con álcali, dado que las moléculas de RNA son de hebra simple y ya están desplegadas. Y pues los materiales a utilizar deben estar perfectamente libres de la contaminación de RNasas, porque como les dije, es muy difícil eliminarlas. Este es un cuadro pequeño que venía en el libro sobre las principales diferencias, ¿no? La detección en el Southern es DNA, en el Northern RNA. Las ondas en el Southern son secuencias complementarias antisentido y en el Northern son secuencias complementarias de DNA o RNA. Y las técnicas alternativas, pues en ambos son la PCR. Hablando de los geles, las muestras de ARN se separan normalmente en geles de agarosa con formaldehído como agente desnaturalizante del
ARN, y estos geles pueden teñirse con bromuro de etidio u otro agente intercalante y se visualizan bajo luz ultravioleta. Pueden usarse geles de poliacrilamida con urea, aunque esto suele limitarse a fragmentos de ARN o microARN, ya que poseen un tamaño de poro más pequeño y por lo general, por lo que el ARN que suele utilizarse no podría desplazarse por el gel. Suele utilizarse además un patrón de ARN con muestras de tamaño conocido para estimar el tamaño de las muestras en estudio. Y aquí en la imagen les puse bueno, se expone que el ARN se corre en gel de agarosa y muestra las subunidades ribosomales 28S, que es la banda superior, y 18S en la banda inferior. Hablando de las ondas para el ensayo están compuestas por ácidos nucleicos con una secuencia complementaria a todo o a la parte de RNA específica que nos interesa. Pueden ser de DNA, RNA u oligonucleótidos con un mínimo de 25 bases complementarias para nuestra secuencia diana. Normalmente el DNA complementario se sintetiza con cebadores para la secuencia de RNA de interés para actuar como sonda en el Northern Blot. Las sondas tienen que ser marcadas con isótopos radioactivos como el fósforo 32 o con quimioluminiscencia, ya sea con la fosfatasa alcalina o con peroxidasa de rábano, como nos comentaba Yunuen en Western Blot. Y bueno, estas, tras la adición de su sustrato específico, producen una emisión de luz detectable. El marcaje por quimioluminiscencia puede hacerse de dos formas. Uno, la sonda puede estar unida a la enzima, o dos, puede estar unida al ligando. Y aquí tenemos como ejemplo la biotina, para la cual su anticuerpo sería la avidina o la streptadivina, y este está unido a la enzima que revelará el marcaje. Los rayos X pueden detectar tanto las señales radioactivas como las quimioluminiscentes, y se prefiere la segunda, pues es más rápida, más sensible y reduce los riesgos a la salud que conlleva trabajar con compuestos radioactivos. Y pues casi no se usa en estos tiempos. Y bueno, aquí está un diagrama esquemático que encontré en un artículo de una sonda que tiene el tinte de streptadivina. Y en este con biotina y streptodivina nos vamos a basar para ver el ejemplo del procedimiento. Y aquí está otro diagrama esquemático, también más bonito y más explicado, para preparar una sonda de ARN con colorante IR. En cuanto al procedimiento, pues el procedimiento es análogo al del Southern Blot, con unas pequeñas diferencias que se les voy a marcar despuesito de esto. Y pues bueno, primero vamos con la extracción de ARN, la separación electroforética, la desnaturalización, la transferencia, la hibridación y la detección. Para la extracción de ARN, normalmente se aísla el conjunto de moléculas de ARN de una muestra de células o de tejido y después se facilita la migración del ARN en un gel por electroforesis. Y de esta manera se colocan los fragmentos más pequeños en la parte inferior y los fragmentos más grandes en la parte superior, como les había mostrado en la imagen anterior. Bueno, para esto se van a utilizar protocolos de extracción desnaturalizantes para evitar que el ARN forme plegamientos intracatenarios. Y para desnaturalizar el ARN se emplea formaldehído o glixol. Después de tener la extracción de RNA, se debe pasar rápidamente al gel para evitar que el RNA se dañe. Bueno, en la separación electroforética podemos usar formaldehído o glioxal de MSO. El formaldehído se añade directamente a la agarosa a una concentración de 2.2 molar y se espera a que se solidifique. Y pues ya de ahí el gel se corre en condiciones estándar. O bien podemos usar el glioxal de MSO. Este se añade a la muestra de ARN, pero antes se debe calentar 1 hora a 50 grados centígrados antes de ponerla en el gel. Y bueno, aquí el gel se debe correr lentamente y el buffer se debe recircular.
El buffer recircula porque en estas condiciones el pH va a estar cambiando. Entonces hay que pues cambiar el buffer continuamente porque no podemos dejar que baje el nivel de pH porque así pues no se nos va a dar la electroforesis. Pero las ventajas del glioxal es que es más estable y da mejores resultados, tiene una mejor resolución, pero su desventaja pues es el cambio continuo. Y bueno, aquí en la transferencia, esta se va a dar por un gradiente salino o por transferencia electroforética de las moléculas de ARN del gel a la membrana. Y pues como les decía, es análogo al del Southern Blot. Aquí lo que vamos a hacer es que ponemos junto al gel la membrana de nylon y ambos deben estar sumergidos en el buffer de transferencia. Este debe tener forma amida para seguir teniendo el RNA desnaturalizado. Y con un papel filtro vamos a hacer subir el buffer por capilaridad o con una como pipeta chiquita que se va a ver en el video. Y encima de varios papeles absorbentes y una placa de vidrio, vamos a poner peso para que se empiece la transferencia. Aquí está otra imagen, otro esquema de otra forma de ponerlo, pero pues también está bastante más como amplia, más explicadita. Y pues aquí cabe resaltar que la membrana de nylon está cargada positivamente y el ARN está cargado negativamente. Después vamos a poner la membrana de nylon en una incubadora de luz ultravioleta. Dentro de esta, la membrana se va a entrecruzar con el ARN presente en ella y pues así va a hacer que se fije permanentemente en la membrana de nylon. Y ahora vamos a la hibridación, bueno, prehibridación, porque tenemos que sumergir la membrana en un buffer de prehibridación con forma amida y una solución Denhards, y esta es capaz de bloquear los espacios en la membrana por RNA. Y ahora sí vamos a la hibridación, en donde sumergimos la membrana en el buffer de hibridación, en el que vamos a colocar nuestra sonda. Y pues como les dije hace rato, pueden venir en varias formas, ¿no? Radiactiva, marcada con fósforo 32 en sus grupos fosfato. Una alternativa más compleja y segura es colocar en la sonda una enzima con peroxidasa de rábano que al momento de estar en contacto con uno de sus sustratos va a emitir una reacción luminosa, o podemos biotinizar nuestra sonda. Y aquí vamos a usar las moléculas de avidina o estreptavidina, perdón. Y podemos acoplarlas a una enzima como la peroxidasa y posteriormente alimentarla con su sustrato. De aquí, pues ya nos vamos a la detección. Para captar la señal, ponemos la membrana en conjunto con una película de rayos X, la cual va a grabar las bandas que produzcan luz. Esta película vamos a pasarla por colores complementarios y obtenemos nuestros resultados como los mostrados en los trabajos científicos. Y ahí está el esquema y ya como se ve en el trabajo final. Y bueno, la densidad de la mancha va a estar correlacionada con la concentración de RNA. Cuantificarlas nos va a permitir obtener un parámetro que pueda compararse con las demás muestras y a esto le vamos a llamar densitometría. Y para realizar este análisis podemos utilizar un densitómetro o programas específicos en la computadora. Y bueno, este es el esquema general de Northern Blot, aunque en realidad es del Southern Blot, pero pues es casi lo mismo, ¿no? Entonces nada más le cambié ahí DNA por RNA. Y bueno, para sintetizar el procedimiento, pues tenemos que se aísla el conjunto de moléculas de RNA de una muestra de células o tejidos, se facilita la migración en un gel por electroforesis, se colocan los fragmentos más pequeños en la parte inferior y los más grandes en la parte superior, se termina de correr el gel, se aplica una membrana sobre el gel y se transfieren por gradiente salino o por transferencia electrónica las moléculas de ARN del gel a la membrana. Se transfiere al nylon y esto va a hacer que seamos capaces de estudiar las diferencias en las muestras de ARN. Podemos ver si una molécula de RNA está o no presente, marcando dicho RNA, y se podría esperar un cambio de tamaño si tiene lugar una alteración en el procesamiento del ARN.
Y bueno, aquí está un cuadro con las diferencias. Como vemos, pues no son realmente grandes. O sea, creo que la diferencia más notable pues es el ácido nucleico y que en el Northern Blot no usamos enzimas de restricción. Y desde el paso 2 ya vamos a desnaturalizar con formaldehído, comparado con el Southern Blot, que hasta el 3.1 se desnaturaliza con álcali. Y ya, de ahí todo es pues casi lo mismo. En las aplicaciones, el Northern Blot es útil para el estudio de los productos de la transcripción génica y su regulación. Con esto podemos ver potenciales variaciones en la abundancia de especies del RNA en diferentes condiciones experimentales. Podemos comparar condiciones clínicas normales con condiciones patológicas y nos permite medir el nivel de un transcrito. Y bueno, ya de aquí van las imágenes que son ejemplos, y esta me gustó mucho porque pues es del mRNA del virus del papiloma humano, y pues creo que está bien claro, ¿no? Cuáles sí están infectados. Y este también es para detectar en el Southern Blot, pero también funciona para el Northern. Aquí está otro ejemplo del estudio de la expresión del gen SOX-S en Salmonella entérica usando el análisis con Northern Blot. El estudio de la expresión de genes regulados por estrés en plantas de Arabidopsis. Y pues esto nos dice que la utilidad pues es amplia, ¿no? Es como para detectar enfermedades, para que nos explique mejor los genes de ciertos tejidos. Y aquí está un video de cómo es el análisis. Quiero que vean, puse de la misma plataforma que lo sacó el compañero Diego ayer para que vean que las diferencias son mínimas, pero sí las hay. Así que espero que si pusieron atención ayer, pues puedan identificarlas. La voy a poner un poquito rápido.
Estas son mis referencias y creo que es todo de mi parte, doctor. Ok, muchas gracias. Sí, como comenta Elizabeth, esta técnica tiene mucha similitud con la técnica para hacer análisis de DNA. La diferencia, obviamente, es el tipo de ácido nucleico que se detecta. En esta técnica se detecta RNA y precisamente por las características que ya vimos con los RNAs, pues obviamente no se requieren enzimas de restricción. Generalmente los RNA son fragmentos cortos de ácido nucleico, pues no requerirían hacer un corte con enzimas de restricción. Y como comenta Elizabeth, la, 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 la técnica se emplea para detectar la expresión de los diversos tipos de RNAs que ya hemos platicado acerca de ellos, ¿no? Ya hemos visto que hay una gran cantidad o una gran diversidad de RNAs y para hacer el diagnóstico o para hacer la detección de estos tipos de RNAs, pues se emplea esta técnica que como verán son técnicas bastante laboriosas, no son técnicas que ustedes vayan a hacer como parte de una, si hubiera la oportunidad de que tuviéramos laboratorio de biología molecular, obviamente estas técnicas pues no estarían como parte de sus prácticas de rutina, ¿no? A menos que se especializaran en un área de laboratorio a este nivel, ¿no? Son técnicas que son bastante extensas, que requieren bastante habilidad y que como verán, pues requiere de diversas equipos y también de determinados reactivos que pues en su mayoría son caros, ¿no? Que no son como para que practiquemos así nada más a ver si nos sale o no nos sale, ¿no? Pero sí, como verán, ya Elizabeth al final les puso imágenes de artículos, como verán, los artículos de investigación eh, eh, verán resultados de Noder, de Soder, de Westerblot, que les van a dar, o de electroforesis, ¿no? Que les van a dar como resultado, que les van a ponérselos en la parte de resultados, en donde van a ver la presencia o no de determinada secuencia genética o, en su caso del Westerblot, de una determinada proteína, ¿no? No son las únicas técnicas de biología molecular que existen. Hay una que está muy de moda, la famosa CRISPR-Cas9. No sé si alguno ha escuchado acerca de ella. Esta técnica es la más, ahorita la más mencionada y porque les permite hacer edición genética empleando varios de los fundamentos de biología molecular que ya hemos revisado y que le dio el premio Nobel de Medicina a dos doctoras francesas hace pocos años y empleando ciertas secuencias y secuencias que van a dirigir y van a permitir en un momento dado llegar a sitios en el genoma para poder conducir a la edición de un genoma, ¿no? Entonces, como verán, esto de la biología molecular está cada vez más avanzada y estas técnicas, las pocas que se revisaron, digamos, son la base de las técnicas de biología molecular, pero no son las únicas. Hay muchas otras mucho más, mucho, muy sofisticadas y como les comento, son técnicas en algunos casos bastante caras, algunas por el uso se vuelven un poco más accesibles, pero en general son bastante, los reactivos son bastante caros y los equipos, pues obviamente, pues todavía más caros aún, ¿no? Se requiere de un laboratorio especializado para poder llevar a cabo la mayoría de estos procedimientos. Mañana nos vemos y mañana vemos, sí hay que ver esta técnica, CRISPR-Cas, por favor. Se escribe CRISP-Cas. Para que lean un poco acerca de ella, la revisamos mañana y empezamos con ciclo celular. Esta técnica resulta muy interesante porque no sé si alguno de ustedes vio las noticias
no sé si fue hace 3 o 4 años, o si no un poquito menos, a un doctor chino lo metieron a la cárcel por hacer edición genética de embriones humanos. No sé si alguno de ustedes vio la noticia de este investigador en una universidad en China. Él empleó esta técnica para hacer edición genética en embriones humanos, ¿no? La idea de la edición que él realizó era que las niñas, porque fueron un par de gemelas, obviamente nacieron, son niñas, ahorita están vivas, este, fue evitar que estas niñas se contagiaran de VIH, si no mal recuerdo, y alguna otra enfermedad. No sé si alguno de ustedes vio esta noticia. Pues esta técnica permitió a este doctor hacer esta edición genética en embriones humanos, haciendo una edición específicamente sobre un receptor de células de linfocitos, si no mal recuerdo, y sobre la expresión de estos linfocitos para evitar que estas niñas en un momento dado se pudieran contagiar con VIH, ¿no? Entonces, a raíz de esto, y como verán con todo lo que se puede hacer con la biología molecular, ha surgido este debate de hasta dónde se debería de permitir manipular genomas, ¿no? Obviamente, en los genomas de plantas y animales, pues siempre hay un debate en ello, ¿no? Pero en cuanto a genomas humanos no hay una restricción a nivel mundial, o no hay una legislación seria que plantee hasta dónde se debiera de manipular esta información genética, ¿no? Porque además no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir en las siguientes generaciones, ¿no? De individuos que fueron manipulados genéticamente, ¿no? Entonces, estas tecnologías que vimos a lo mejor de manera muy, muy rápida van a dar las herramientas necesarias para en un momento determinado manipular la información genética de una célula, ¿no? Y esto, la pregunta es, ¿hasta dónde se debiera o hasta dónde se tiene el derecho de manipular la información por el simple hecho de tener las herramientas y la información para hacerlo? Entonces, ahí viene el debate a nivel bioético de hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, ocurrió no recuerdo la ciudad de África, pero se les ocurrió editar genomas de zancudos para evitar el contagio de la malaria, ¿no? Entonces, se liberaron zancuditos con variantes genéticas manipuladas, o sea, editadas, para que no fueran capaces de transferir la malaria, por ejemplo, o en Australia, en donde hay, si han visto que hay, no sé cómo se le llama esto, peste, o no sé cuál es la palabra, pero hay una invasión tremenda de ratas. No sé si alguno de ustedes ha visto las noticias de, de- de- de estas infestaciones, la palabra es infestación de ratas. Pues también se les ocurrió editar ratas genéticamente, o editarles el genoma para liberarlas, para hacerlas más susceptibles a los, este, a los venenos o a los tratamientos que utilizan para eliminarlas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, a lo mejor resuelven un problema a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué va a pasar con la naturaleza? ¿Qué es lo que va a ocurrir? O sea, el hecho de que se tenga toda esta posibilidad de editar la información genética, eh, hasta dónde se debe de tener un límite, ¿no? O hasta dónde va a influir en el ambiente natural o en la naturaleza o en los ecosistemas. Entonces, sí, la biología molecular es muy interesante y muy bonita y se pueden hacer muchas cosas, pero sí se debe de pensar hasta dónde se debe de interferir con la naturaleza. Entonces, mañana vemos esta técnica, por favor. Sería la última que vemos y empezamos con el ciclo celular. Nos vemos mañana.
Gracias, doctora. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta Y mañana, les dejo doctora. de tarea eso, que Hasta piensen mañana. hasta dónde se tiene el derecho o se tiene hasta dónde se debiera de hacer algo modificando los genomas, ¿no? Se debería de pensar un poco más acerca, o porque lo tienes, lo haces, ¿no? Entonces nos vemos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta mañana.